Estoy en un tren en Rusia, ya van 40 de viaje, me quedan 42 horas más. Abro mi bolsita con comida, miro adentro y me quedan un par de papitas, unas cosas dulces para comer, tipo los croissants rellenos con chocolate, una cosa así, un par de galletitas y nada más. Fue el primer viaje en tren largo que hice y definitivamente no me preparé bien con el tema comida. Bienvenidos al viaje más largo de mi vida. Hola, soy Jime y esto es Un largo camino a Kamchatka. Acá te voy a compartir de mis viajes, mis experiencias y lo que aprendí en el camino. Con suerte te puedo dar ese empujón que necesitas para animarte a hacer eso que venís postergando. Cuando decidí planificar mi viaje, la idea original era viajar al sudeste asiático y recorrer todo por tierra, están uno al lado del otro, desde Vietnam hasta llegar a Filipinas. Me fijé si era posible, hice un par de investigaciones, la mayoría de cosas, de nuevo, están conectados por tierra, así que no hay ningún problema. Más que nada era cruzar desde Singapur o Malasia hasta Indonesia y después cómo llegar de Indonesia a Filipinas. Lo quería hacer sin tomarme ningún vuelo comercial. No era todo por tierra, obviamente, porque tengo que cruzar el mar, eso iba a un ferry, pero para que entiendan un poco. Y después, como a Jimena le encanta desafiarse a sí misma, porque la vida no puede ser así de simple, dije, ¿y si en realidad voy desde Londres hasta Filipinas sin tomarme un vuelo? ¿Es posible? ¡Apá! Sí que lo es, sí que lo es. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. De nuevo, idea de esto, la razón por la cual la hice, no porque era más barato. Había muchas veces, sobre todo por las distancias grandes que tenía que cruzar, que me salía mucho más barato tomarme un vuelo que hacerlo por tren. Pero es parte del juego. Tengámonos todos acá al día, pensemos en esto, era un desafío y tenía el tiempo para hacerlo, así que ¿por qué no? Cuando empiezo a organizar un poco esto de cuál iba a ser la ruta, más que nada, tuve que tener en cuenta el tema visas. La primera visa que necesitaba era la de Belarus. ¿Podía llegar a Rusia por otro lado? Por supuesto. ¿Quería pasar por otro lado? No. Así que bueno, tuve que ir a la embajada en Londres, de Belarus, sacar una visa de tránsito, presentar todos los papeles, presentar los dos pasaportes, pues yo tengo un pasaporte europeo que me permite estar acá en la Unión Europea y todo eso, pero para entrar a Rusia necesitaba el pasaporte argentino. Porque Argentina es uno de los únicos países que no necesita visa turística para entrar a Rusia. Así que bueno, fui, me dieron todo eso, esperé unos días, me salió mi hermosa visa de Belarus o Bielorrusia. Depende de qué mandas. Bueno, y ahí empezó, de nuevo. Rusia entré sin ningún problema. La gente en general tiene que presentar muchos papeles, tiene que tener todo el itinerario completo, cosas compradas, tanto pasajes de tren, de entrada, de salida, en el medio, hoteles. Yo no tuve que presentar nada. Yo llegué a Moscú con el tren y ya tenía reservado un hostel y nada más. El resto lo fui haciendo sobre la marcha. La visa que seguía supuestamente iba a ser la de Mongolia. Justo ese año, gracias, no se necesitaba visa para Mongolia. Habían abierto las fronteras a varios países. Argentina era uno de esos países, así que era perfecto. Genial. La otra visa que era complicada era la visa de China. A ver, ahora China también cambió mucho su visa el año pasado, pero antes había que presentar bastante papelerío y la visa podía salir bastante cara. Entonces, de nuevo, Jimena se puso a investigar, Jimena estaba buscando tener un presupuesto acotado, entonces había que manejarse con eso, y cuando me pongo a fijar así, leo que la embajada china en Mongolia te daba visas, era bastante fácil y salía $30. En comparación a los 100 que te querían comprar en otros lados, golazo. Entonces cuando llego a Mongolia, voy a la embajada y presento todos los papeles que necesitaban como vuelos de entrada y de salida, alojamiento, qué sé yo. Alojamiento tenía la reserva, vuelos no, a veces se puede comprar por las agencias, te imprimen como la reserva de vuelo y puedes presentar eso. Y bueno, hice eso mientras yo recorrí Mongolia
y después volví a buscarla y me habían dado la visa efectivamente. La otra que seguía, la de Vietnam, generalmente la visa de Vietnam no es tan complicada, pero justo yo estuve en China en el medio de un feriado y los feriados allá son una semana. Será un poco más complicado, pero también la Vietnam la saqué por anticipado, la tenía lista, hermosa. Varias de las visas son en las fronteras. Cuando llegas, depende mucho de tu pasaporte, pero tanto Camboya como Laos se paga ahí, anda con el cambio justo, pues si no dicen, ay, no tengo cambio para pagarte, te pago con su, como hacen los del kiosco. No, pero bueno, esa ya la tenía ahí. Y la otra que también fue un poco más de preparación era la de Myanmar. Myanmar lo tuve que hacer en Vietnam, lo presenté todo, tuve que dejarles mi pasaporte y los días la pasé a buscar sin ningún problema. Ahora Myanmar está en una situación más complicada otra vez, así que bueno, eso ya es otro tema. El resto, la verdad que no necesitaba visa. No necesitaba visa para Tailandia, no necesitaba visa para ni Malasia, ni Singapur, ni Filipinas. Así que no era ningún problema. Y ya eso fue mucho más fácil. El tema es que obviamente para armar toda la ruta y el recorrido, tuve que tener ciertas cosas en cuenta. Hay restricciones con las visas, entonces la visa era, por ejemplo, de un mes o tenés X cantidad de tiempo desde que te la dan para entrar. Esas fueron todas cosas que tuve que tener en cuenta. Pero durante este viaje también hubo ciertas situaciones que fueron un poquito más complicadas de lo que yo me esperaba. Por ejemplo, el tren, el Transiberiano. El Transiberiano hay un Transiberiano, hay un tren turístico, es un tren top, te cobran un montón de plata, pero en la misma vía pasa el tren ruso, donde viaja la gente, y yo viajé en ese tren. La verdad que los trenes rusos, por lo menos los que viajé yo, estaban súper limpios, los limpiaban 2 veces al día. La gente no tiene permitido fumar en el tren, clave porque si no apesta. Y de nuevo, yo tuve que cruzar desde Moscú hasta Irkutsk, que está en Siberia, o sea, ya tirando para el final de Rusia, una punta a la otra, y eran 82 horas que viajé, sin bajarme del tren. ¿Por qué? Porque soy así. No hay otra razón. Me podría haber frenado en otra ciudad, pero no. Y lo que tienen los trenes es que, bueno, uno, está todo en ruso. Y si no sabes ruso, y en esa época no es que tenía como el traductor para estar mirando las cosas, se hacía bastante complicado. Pero ellos sí tienen adelante, por ejemplo, todas las paradas y cuánto tiempo se quedan las paradas. Entonces, si vos sabés que se quedan media hora, puedes bajarte a comprar algo. Pero como yo no entendía nada, no podía bajarme, porque a ver si me bajo y se me va el tren y me quedo sin mi mochila con el pasaporte. Pero bueno, yo estuve ahí, crucé 5 usos horarios, veías cómo cambiaba todo en Rusia, el paisaje va cambiando, la verdad que espectacular. Pero de nuevo, yo no estaba preparada para viajar tanto tiempo. Entonces, la gente que viaja, que ya tiene la experiencia, tenían los fideos instantáneos todos, porque ahí sí te dan agua caliente gratis. Entonces hacían como sus té, su café instantáneo y los fideos instantáneos. Yo no había calculado bien, no sabía cómo funcionaba y tenía papas fritas que me había comprado un paquete, un par de, no eran empanadas, pero una cosa así, con carne, no sé qué había pedido, que me había comprado en la estación del tren, un par de cosas dulces como para desayunar, una botella grande de agua o dos, y nada más. Eso me tenía que durar los 3 días. El resto de gente tenía un montón de cosas, tenían golosinas, qué sé yo. Entonces, yo estaba sentada en la cama de abajo, que esa era mi cama, hay una señora enfrente mío, y ella entonces tenía un montón de como chocolates y esas cosas, y de repente nadie hablaba inglés. Todos hablaban ruso, y del vagón que estaba yo era la única extranjera. Entonces, la señora sacaba sus chocolates, se los iba comiendo, agarraba uno, lo ponía en la mesita que compartimos en nuestro compartimiento y me lo pasaba a mi lado como para que lo coma. Me lo pasaba y me miraba, yo le decía, ah, gracias. Entonces comía los chocolates que me da la señora, la gente me alimentaba porque Jimena no se había llevado las cosas correspondientes. Y de ese tren aprendí un montón y aprendí para cuando, por suerte, cuando llegué a China ya estaba más preparada de qué es lo que tenía que llevar en realidad para mis viajes en tren. Después hubo una situación también, los trenes rusos impecables, lo que sí no había era enchufe, había un enchufe en todo el vagón, entonces no es que podía cargar el teléfono todo el tiempo,
la computadora, nada, estaba ahí sentada yo así mirando qué hacía la gente. Pues el resto de personas por lo menos se hablaban entre ellos. Cuando estoy en Mongolia y tengo que cruzar a China, yo esperé a comprar el pasaje para cuando me den la visa. Si no me dan la visa, yo no podía entrar. No es un pasaje que lo podés cambiar. Entonces esperé cuando me sale la visa, porque aparte hubo feriados y todo, no importa, irrelevante. Voy directo a la estación de tren y le digo, dame un tren para China. No hay tren a Beijing. Que aparte ahí tienen que imprimir, te lo hacen a mano, todo en larga la situación. Y me dicen, no hay tren a Beijing, no hay nada por semanas. Yo ya no me quería quedar más ahí, ¿qué hago? Entonces le digo, ok, ¿tenés algún tren que entre a China? A donde sea en China, que entre a China. Me dicen, sí, tenemos uno que va hasta la provincia de Inner Mongolia, que es una de las provincias en China, y me dice, te podemos dejar en la capital. Listo, si voy a una capital, hay chance que de ahí me pueda ir a Beijing. Listo, bueno, me dan eso. Me preparo, me habían dado encima, que no me había salido caro, pero me dieron primera clase. Me dieron en primera clase, entonces nos subimos, y estaba solo yo, que estaba en una cama de arriba, y otra chica que estaba en una cama de abajo. Era para 4 personas, pero éramos solo dos. Entonces, cuando nos subimos, yo veo que la chica esta empieza a como guardar cosas abajo de las camas de abajo. No, yo estaba arriba, mis cosas estaban todas arriba conmigo. Y yo miraba, ¿qué estaba haciendo? Y en eso se le cae algo y veo que lo que estaba llevando eran cosas de plata, que la estaba escondiendo porque no las podía sacar. No sé si las tenía que declarar, no sé, pero parecía un poco extraña la situación porque ¿por qué lo vas a esconder? ¿Entendés? Bueno, llegamos a la frontera, salimos de Mongolia sin ningún problema, entramos a China y los chinos entran y revisan todo, igual que en Rusia. Entran y revisan. Y ahí no son gobiernos como para joder. Te tenés que portar bien de acuerdo a sus reglas. Mientras vos las sigas y las respetes, vas bien. El tema es, yo estoy en este vagón con esta chica que hay más chances, porque ella estaba viajando a China, que sepa chino, mandarín, que yo, porque definitivamente no sé una palabra, y este escondió todo eso. Y yo ya pensando, ¿cómo digo que revisen las huellas digitales? Porque me van a meter presa. Y llego a China y lo único que voy a hacer es terminar presa. Entonces entran, revisan, y esta chica se ve que ya no era la primera vez que lo hacía, ¿eh? Revisan todo, no encuentran nada y se van. Y yo ahí, uff, ya pude respirar después de no sé cuántas horas hacía que estábamos viajando, más de 10 seguro. ¡Qué estrés, mujer, que me dio eso! Esta traficando plata a China, qué sé yo. Y después igual lo que pasó, me pasó más de una vez. Me despierto a la noche para ir al baño y no puedo abrir la puertita esa, porque estaba en esas puertitas que se cierran, al punto que intenté tantas veces que el hombre que estaba a cargo de la primera clase aparece, tipo en calzoncillo, todo dormido, y me abre la puerta y le digo, gracias. Y iba a mear encima. Pero no me deja salir y ahí ya fui, estaba todo bien. Pero de nuevo, estas son algunas cosas las que pasó en estos, al final terminaron siendo 8 meses, porque yo lo que hice fue desde Londres hasta Singapur sin tomarme un vuelo, y ahí, ya cuando había llegado a Malasia lo había decidido, no iba a hacer Indonesia, yo ya a Indonesia ya había ido en su momento, y me interesaba mucho más volver a Filipinas, así que entrar a Indonesia requería también sacar una visa, más plata, entrar por una parte, entrar a Filipinas desde el sur, que tampoco es como la mejor zona. Entonces, ¿para qué hacer toda esa cosa extra? Porque sí, dije, bueno, listo. Terminamos este recorrido de 8 meses sin tomar un avión en Singapur, y de Singapur me tomé un vuelo a Filipinas, y en Filipinas recorrí también tomándome vuelos ahí. Pero bueno, hice 8 meses de los 9 que viajé, así que igual muy contenta con los resultados de mi viaje. Técnicamente, durante esos 8 meses que no volé, de nuevo, vuelo comercial de una ciudad a la otra, volé en globo.
Uno de mis sueños era volar en globo aerostático. Desde que era chiquita, yo lo que quería era volar en globo. Entonces, yo ya había investigado, como de costumbre, que si quería volar en globo, estaba la posibilidad de volar en Pai, al norte de Tailandia, o en Laos, en Bang Bien. ¿Por qué estos dos destinos? Porque hay un montón de destinos más. Porque son los lugares más baratos. En su momento salían $70 y justo yo había recibido la devolución de los impuestos que había pagado en Reino Unido. Entonces dije, me voy a autorregalar para Navidad el vuelo en globo, porque de nuevo, ese era mi sueño. Y bueno, me lo compré y el 25 de diciembre del 2015 salimos en globo. Fuimos, bueno, así que cuando estaba en Laos, en Bang Bien, para Navidad, me pasan a buscar re temprano en la mañana, nos llevan ahí a un descampado, que había una canastita, está el globo, y vimos cómo lo arman, porque el globo empieza todo de costado, lo van llenando de aire y ahí es cuando lo levantan y lo dejan paradito. Nos subimos, no había mucha gente, éramos creo que 10, 12 personas, o por lo menos eso es la sensación que me dio a mí. Subimos y de nuevo, como un helicóptero, es muy raro porque subís y aparte estás ahí y de repente tiran el fueguito y hace y es un ruido que aparte vos estás, ay, mira qué linda esa montaña y de repente escuchás este ruido atrás tuyo, dice el calor del fuego arriba, ay, te asusta un poco, te asusta un poco. Y en eso estábamos ahí dando vueltas, solo había dos globos, o sea, el nuestro y otro más. Y de repente decís, uy, se está nublando un poquito y hay un viento un poco más fuerte. ¡Apa! Entonces ahí ya, después de un rato, empiezan a retomar y a dar la vuelta. Entonces, nuestro globo era el primero que iba a aterrizar. El globo empieza a bajar, va bajando, está por llegar a tierra. Y yo nunca vi en mi vida cómo aterriza un globo, ¿eh? Nunca lo había visto. Entonces, nosotros llegamos, toca tierra, se desliza por la tierra y pega en el cordón como de los arrozales. Los arrozales tienen como un cordón, como si fuese un anillo bien duro que se crea ahí. Entonces le dimos como eso, como a darle un borde o al cordón de la calle. Entonces le pega eso y vuelve a subir. Toma altura. No mucho, pero toma altura. Entonces dije, ok. Entonces vuelven a tratar de aterrizar, se deslizan y cuando se deslizan, pega en otro lado y se da vuelta en la canasta. Estábamos en el piso. Pero cuando se da vuelta en la canasta, mucha gente cae fuera de la canasta. Hay un chico que queda como agarrando los bordes de la canasta. Y él termina parado, pero en los bordes. Y yo con otra chica caemos y quedamos como al fondo de la canasta sentadas. Entonces, cuando el chico está así, como con los brazos y las piernas abiertas, nosotros salimos como gateando entre medio para salir y dije, así aterrizan los globos. ¡Guau! Me parece que esto tendría que haber sido algo que yo ya haya visto en la tele en algún lado. Bueno, nosotros de nuevo habíamos bajado de nuestro globo, estamos esperando que baje el otro globo, porque después de ahí te llevan al pueblo, y veo que está bajando el otro globo, desciende lentamente, la, llegan a suelo firme, se desliza y se frena. Y es cuando me di cuenta que nuestro aterrizaje no fue un aterrizaje normal, sino que fue un aterrizaje forzoso. Pero bueno, ahí es cuando se aprenden las cosas. Y bueno, de este viaje, la verdad que les comparto algunas historias, pero hay un millón más. Fue una muy linda experiencia también como organizarlo todo, investigar. De nuevo, eso para mí, porque a mí me gustan hacer esas cosas. Pero investigar no solo la ruta, dónde frenar, también tener la flexibilidad, ¿no? De poder decir, bueno, me quiero quedar un par de días más acá, o tal persona me dijo que tal lugar es lindo, vamos para ese lado. Recorrerlo, desafiarme a mí misma, encontrarle la vuelta a todas estas cosas y ex- sí, experimentar todo esto, crear todas estas memorias. Y la verdad que fue un viaje increíble. Me gusta mucho viajar por tierra.
Me parece mucho más cómodo también. Me gusta mucho viajar en tren, así que cuando es posible prefiero viajar en tren. Y es algo que lo recomiendo. No estoy diciendo que hagan un viaje tan largo, nadie dice eso. Pero la verdad que eso fue un viaje muy interesante, muy relajado también. Y este desafío también de, bueno, yo tengo tanta plata y yo al principio cuando empecé dije, bueno, este es mi presupuesto y vamos a ver hasta cuándo dura. Y la verdad que duró todo el viaje y me pude dar los gustos que yo quería, de hacer snorkel en los lugares que yo quería, de nadar con las tortugas, bueno, no nadé con las tortugas, hice snorkel y se te cruzaron tortugas, así que, y ahí, volar en globo, visitar templos que quería también, visitar lugares como Angkor Wat también, entonces fue súper interesante por ese lado, por el lado de ver cómo cambiaban desde Londres, porque yo hice Londres. Crucé a Alemania, que cruzamos con ferry, pero yo estaba en un micro. Después a Polonia, que fue la primera vez que fui a Polonia. De ahí cruzar a Belarus, cruzar Rusia, Mongolia, China, Vietnam, Camboya, Laos, Tailandia, Myanmar, volví a Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, ver cómo va cambiando todo, no solo el idioma, sino también la cultura, la gente, la historia. Cada vez que viajo me doy más cuenta que, obviamente, cuando uno va al colegio, aprende de historia, dependiendo de qué colegio y de qué país seas, pero llega un punto que hay mucha información que no te pueden compartir. Y cada vez que llego a un lugar y aprendo de la historia de ese país, de esa ciudad, de la gente, digo, wow, esto pasó hace no tanto, nunca había escuchado de esto. Y también te hace entender un poco más por qué la gente es como es, por qué tiene las cosas que tienen. Y eso a mí me encanta. Este viaje lo que me enseñó es que si te propones algo, lo puedes cumplir. Me enseñó que no todo, que no todo sale como uno lo planea. Mejor, peor, a veces distinto. Bueno, de todo se aprende, ¿no? Pero si te lo propones, lo cumplís. Y bueno, después tenés un montón de historias para contar. Pero bueno, ¿hay algún viaje largo que vos quieras hacer? ¿O algún desafío que te hayas planteado que digas, esto fue un desafío para mí, pero mirá lo que logré? Contámelo en Instagram. Gracias por escuchar Un largo camino a Kamchatka. Si te gustó, suscríbete y seguime en Instagram en @caminokamchatka. Y acordate, si querés viajar, podés hacerlo. No es fácil, pero tampoco imposible. Nos vemos la próxima.